Bueno, continuamos en el sexto simposio ADMI Caribe, Nuevos Desafíos para el Internista. En el bloque de misceláneas, nuestra presidenta de mesa, la doctora Viviana Cruz, residente de tercer año de posgrado de Medicina Interna en la Universidad Metropolitana. Mi doc. Buenos días. Dando continuidad a la segunda parte del bloque de misceláneas, invitamos en esta ocasión a la doctora Erika Bernal de la Hoz. La doctora Erika Bernal es médico internista, epidemióloga, especialista en UCI oncológica y especialista en PAC de Colsanitas, que nos acompañará con su conferencia titulada Abordaje del paciente enfermo oncológico en urgencias, visión desde la medicina interna. Adelante, doctora. Bueno, buenos días. Quiero agradecer a la Asociación Colombiana de Medicina Interna, Capítulo Caribe, y a nuestro presidente Valentín por esta invitación. Es un honor para mí hacer parte de este evento tan enriquecedor y compartir mi experiencia para ustedes sobre el enfoque global del enfermo oncológico en urgencias visto desde la medicina interna. El subtítulo, pues yo creo que es el rol del internista en el manejo multidisciplinario, en este caso el paciente oncológico. 3 objetivos puntuales, los cuales son comprender el papel del internista en el tratamiento oncológico, revisar el enfoque multidisciplinario y el manejo integral y analizar los desafíos y complicaciones comunes. Traje esta imagen donde podemos ver pues el paciente oncológico rodeado de todo ese equipo multidisciplinar. Recordando que el porcentaje de pacientes oncológicos que acuden a las urgencias son un porcentaje bastante bajo, por sus características clínicas y patológicas se convierte a menudo en una atención bastante compleja. Es allí donde la historia clínica se convierte en una herramienta fundamental para la toma de decisiones. Además, el internista debemos estar preparados, tener el conocimiento necesario y la capacidad resolutiva para poder hacer un uso racional de los recursos, tanto diagnósticos como terapéuticos, y además de eso, poder impactar o hacer un impacto positivo en lo que tiene que ver con el pronóstico del paciente, pero también reducir la morbimortalidad de estos pacientes. En el mundo, aproximadamente para el 2040, se cree que vamos a tener alrededor de 30.000 casos nuevos de cáncer y la mortalidad para ese mismo tiempo va a ser alrededor de unos 17 millones de muertos a causa de patologías oncológicas. Ahora bien, cuando revisamos el escenario nacional, entonces tenemos que las estadísticas desafortunadamente nacionales o locales, En las estadísticas nacionales, locales que tenemos del INC, del Instituto Nacional de Cancerología para el 2022, se reportaron 6.387 casos nuevos de cáncer, de los cuales el género femenino tuvo alrededor de 3.656 casos que corresponden al 57.2% y el género masculino un 42.8% que corresponde a alrededor de 2.731 casos nuevos. Esto es para el año 2022, como les decía, son las últimas estadísticas o las más recientes que tenemos localmente a nivel nacional. La edad a la cual se presentaron los casos más frecuentes fueron alrededor de los 65 años con 39.8% de la mediana de edad, y el cáncer de piel fue el más frecuente de los hombres, seguido del de próstata y del de estómago. Para las mujeres tenemos que el más frecuente fue el de mama, seguido del de piel y tiroides. Cuando hablamos de la mortalidad, para el 2022 en Colombia
Las mujeres desafortunadamente seguimos aportando el mayor número de víctimas por cáncer, de los cuales tenemos 54.8% que corresponden a 691 casos, y para los hombres 45.2% que corresponde a 571 casos. La edad se mantiene, que es por encima de los 65 años, con una proporción de 41.9%. ¿Cuáles fueron las causas básicas de muerte? Las causas básicas de muerte para los hombres fue estómago seguido de colon y recto, y para las mujeres la causa básica fue mama seguida de cuello de útero o cuello uterino. ¿Qué es una urgencia oncológica entonces? Bueno, como cualquier tipo de urgencia, es cualquier situación que pone en riesgo la vida del paciente, en este caso, en el contexto del paciente oncológico. Y que esta puede estar directa o indirectamente relacionada con su patología de base. La ASCO nos dice que debemos identificar cuál es ese paciente que nos llega a la urgencia. Ese paciente puede tener tres situaciones, se pueden presentar tres tipos de pacientes. Estos tres tipos de pacientes serán los pacientes curados curables. Los pacientes curados curables son aquellos con patologías oncológicas no metastásicas que recibieron intervención quirúrgica o que fueron sometidos a quimio y o radio y en el momento se encuentran libres de enfermedad. Cuando hablamos de los pacientes no curables, pero con opciones de tratamiento activo, entonces estamos frente a un paciente que tiene una enfermedad metastásica o locorregional que es irresecable. Este paciente no es candidato a hacer reanimación cerebrocardiopulmonar, pero sí es candidato y se le pueden ofrecer medidas de intervención moderadamente invasivas. ¿Cuáles son ese tipo de pacientes entonces? Entonces tenemos pacientes con infarto agudo al miocardio, paciente oncológico, el cual le podemos ofrecer las intervenciones percutáneas, así como el manejo de una sepsis. Los pacientes no curables o con escasas o nulas opciones de tratamiento y respuesta, esos pacientes son aquellos que son los pacientes terminales, pacientes que no son candidatos a intervenciones moderadamente invasivas y que tampoco son candidatos a reanimación cerebrocardiopulmonar. Entonces, ¿qué le ofrecemos a esos pacientes? Pues el manejo de los síntomas o cuidado paliativo le llamaríamos. Cuando ya tenemos identificado cuál es el paciente frente al cual estamos, entonces debemos encuadrarlo en un escenario. ¿Cuál es el escenario que vamos a tener? Hay tres tipos de escenarios. Esos son efectos secundarios de la progresión del tumor, toxicidad de la quimio o radioterapia o una enfermedad intercurrente. Yo creo que aquí ya tenemos el 50% de qué es lo que vamos a hacer entonces con ese paciente cuando tenemos identificado el paciente y en qué escenario encuadró ese paciente. Pilares fundamentales: la comunicación eficaz con el paciente. Sabemos que el 75% de los pacientes oncológicos desconocen su enfermedad, no saben que tienen cáncer o desconocen el estadio actual de la patología. Control de los síntomas, recordar el consejo, no ser remisos ante el uso de sedantes o opioides de alta potencia. Si se requieren, se requieren. La idea es mejorar la condición de vida del paciente o la calidad de vida del paciente. Y el apoyo a la familia, que pues para nadie tampoco es un secreto que cuando les damos la información de la situación actual del paciente, entonces la familia se asombra porque nunca se les dijo que tenía esa enfermedad y que no es tan grave como realmente nosotros les estamos informando, que somos catastróficos, que definitivamente no, el médico no está diciéndoles algo que coincida con la situación actual del paciente. Plan estructurado, debe haber en las atenciones de urgencia el plan estructurado para la atención de los pacientes oncológicos. Recuerden que los pacientes oncológicos, a pesar de que actualmente son un volumen bajo en las urgencias, sí se nos va a ir aumentando ese volumen. ¿Por qué? Porque la sobrevida de ellos ha venido aumentando, dado el avance que ha habido en la parte de diagnósticos y terapéuticos en la rama de la oncología. Entonces, ese porcentaje que hoy en día sabemos que es muy bajo,
Estos espacios son importantes para eso, ¿no? Para irnos preparando para lo que se nos viene a futuro, a un futuro muy, muy cercano. Entonces tenemos la evolución inicial, el cual inicia en triaje. Hay que hacer una valoración rápida y prioritaria de estos pacientes, una historia clínica, recordar los antecedentes oncológicos, estado actual del cáncer, tratamientos recibidos, tratamiento actual de la patología oncológica, hacer una exploración física del paciente completa, tener sus diagnósticos diferenciales y estudios complementarios, un manejo inicial, que es el soporte inicial que se le hace a los pacientes, y el manejo específico que pues profundizaremos más adelante. Otros aspectos a tener en cuenta, y estos tienen que ver más con la finalización de esa atención que hace el internista en urgencia, que son la comunicación, coordinación multidisciplinar, decisión de manejo a largo plazo y seguimiento, consideraciones éticas y psicológicas. Manejo específico. Tener claro que existen 3 tipos de clasificación de esas complicaciones que revisamos en urgencia. Es la complicación infecciosa, fiebre y neutropenia. Los signos y síntomas son temperatura de 38.3 grados centígrados durante más de 1 hora. El diagnóstico se establece con la fiebre y neutropenia menor de 500 y antibióticos de amplio espectro que haremos la profundización más adelante. En relación a las complicaciones obstructivas, hay 2 frecuentes para consulta en la urgencia, que serían comprensión de la médula espinal, cuyos signos y síntomas son dolor de espalda, debilidad, disfunción autónoma, pérdida sensorial. El estudio a realizar es una resonancia magnética completa de toda la columna. Si no tenemos acceso a la resonancia magnética completa de columna, pues realizar una tomografía completa de columna más la mielografía. Tratamiento específico, el uso de desametasona. Recordar que la cirugía y radioterapia se establece con el resto de colaboradores en el manejo de los pacientes oncológicos, que sería neurocirugía y oncología. Complicaciones obstructivas, hay una más que sería el síndrome de vena cava superior, disnea, rubor facial, edema facial, tos, cefalea. Hay los datos de estudios clínicos. Siempre recordar que la angiotomografía de tórax tiene una especificidad y una sensibilidad del 92 al 96%, entonces se convierte en uno de los estudios ideales para realizar. Hay otra opción y es la venografía. Creo que la venografía es muy importante porque no solo sirve para diagnóstico, sino para establecer la colocación vía fluoroscopia del stent en el área que se está generando la obstrucción. El manejo, pues, tratamiento sintomático y radioterapia. Cuando ahondamos en esas complicaciones infecciosas, entonces tenemos la neutropenia febril, de acuerdo a la definición de la guía IPSA. Fiebre se define como superior a 38.3, temperatura oral, o 38 grados sostenida durante 1 hora. Y neutropenia lo define como encontrar neutropenia severa menor de 500 o una neutropenia profunda que es menor de 100 células por milímetro cúbico. El índice de riesgo más. Si estamos frente a una neutropenia febril y sospechamos de una neutropenia febril, quiero que tengan en cuenta esta herramienta fundamental para definir si este paciente es un paciente que debe hacerse internación hospitalaria para manejo o puede recibir el alta hospitalaria con manejo antibiótico oral. Entonces, este índice de gravedad son 26 puntos. Si la puntuación nos da menor a 21, estamos bajo un paciente que tiene alto riesgo. Cuando está mayor de 21 es bajo riesgo. Entonces es como contradictorio de los scores que siempre manejamos, donde lo alto es lo grave. Aquí no, aquí sí cambia, y esa es una de las características de este índice de riesgo. Ahora bien, bueno, tenemos la temperatura, tenemos la neutropenia y calculamos el score más que ya les había mostrado. Entonces, encajamos el paciente alto riesgo o bajo riesgo. El paciente es alto riesgo, internación hospitalaria.
La NCCN, que es uno de los referentes en oncología, nos dice que las opciones de antibióticos son cefepime, imipene, meropene, piperacilina, tazobactam. Mucho cuidado con la vancomicina. La vancomicina como terapia empírica está reservada para aquellos pacientes los cuales tienen dispositivos intracardíacos, dispositivos de diálisis, es decir, cualquier tipo de dispositivo donde haya alto riesgo de gram positivos. Entonces, no tomar eso como parte de esas opciones empíricas si no se tienen esas condiciones. Y cuando hablamos de bajo riesgo, nos referimos entonces, en bajo riesgo, aquellos pacientes cuya puntuación ya les expliqué y que la terapia antibiótica recomendada por las guías IPSA y la NCCN son amoxiclavulonato para estos pacientes más una fluoroquinolona para salida. La guía IPSA nos dice que si este paciente, a pesar de darnos un score de puntuación para bajo riesgo, es un paciente que tuvo infecciones previas o hemocultivos con gérmenes meticilino resistentes, entonces no dar salida y ese paciente automáticamente quedará bajo internación hospitalaria con medicación endovenosa. En las complicaciones metabólicas tenemos la lisis tumoral. Realmente para la lisis tumoral no tenemos una definición exacta, pero se ha subdividido en dos tipos de síndrome de lisis tumoral. De acuerdo a los criterios de Cairo y Bishop, nos divide en los de laboratorio, con criterios de laboratorio o criterios clínicos. Criterios de laboratorio debe tener mínimo 2 criterios para considerar o tener el diagnóstico de lisis tumoral. Entonces sería ácido úrico superior a 8 o 25% del incremento del basal, un potasio mayor a 6 o 25% incremento del basal, un fósforo, en este caso pues vamos a hablar del adulto, un valor por encima de 4.5 o un incremento del basal. En relación al calcio tenemos que es mayor o igual a ese de descenso basal. Debe haber 2 criterios de laboratorio para dar ese diagnóstico. Cuando nos referimos al síndrome de lisis tumoral clínico, entonces para este sí o sí debe tener los 2 criterios de laboratorio siempre y uno clínico, que sería presencia de arritmias, convulsiones o una creatinina de 1 a 5 veces mayor del límite superior. Lisis tumoral, tratamiento. Tener en cuenta, llevárselo bien guardadito, hidratación, el punto 1, 3 y 6. Hidratación en las urgencias, ofrecerle a estos pacientes, el uso de alopurinol, mi recomendación para prevenir la formación de ácido úrico es de 300 miligramos, pero la dosis recomendada va entre 100 y 300. Y el sexto punto es la determinación seriada de los electrolitos cada 6 a 8 horas, más su monitorización cardíaca. El resto de los aspectos en relación al tratamiento yo creo que queda claro. Hipercalemia maligna es una complicación metabólica y se presenta alrededor de un 25% de todos los pacientes que hacen complicaciones metabólicas, pero entre el 10 y el 30% de estos pacientes saber que es muy frecuente y tenerlo en el radar si estamos frente a un paciente con cáncer de mama, pulmón, linfoma de Hodgkin y mieloma múltiple. Criterios diagnósticos, bueno, el calcio sérico, recordar calcio sérico leve, moderado y severo, recordar que el leve va de 10 a 12, moderado de 12.1 a 14 y severo por encima de 14. Los manejos en urgencia siempre van a ser la hidratación, una opción es el bifosfano y considerar terapia de reemplazo renal si el paciente no responde a las medidas antes mencionadas. Complicaciones obstructivas que ya les había mencionado en relación al síndrome de vena cava superior, recordar que es muy frecuente en los cánceres de células no pequeñas y de células pequeñas, aquí nos estamos refiriendo a los cánceres de pulmón, el 12% suele presentarse en linfoma, 9% en metástasis y 3% en tumores germinales. Y en relación
a la comprensión medular, tenemos que el 20% no tiene un diagnóstico oncológico en el momento de la atención, pero el 60% sí. Entonces ese 60% pueden estar con cáncer de mama, pulmón o próstata, como las patologías oncológicas más frecuentes para comprensión medular. Acá les traje dos aspectos a tener en cuenta, que es el índice YU, es conocido así y así lo van a encontrar en la NCCN, donde dice que básicamente es el gradiente de severidad del síndrome de vena cava superior. Este va de grado 0 a 5, 0 es asintomático, 5 pues es fatal, muerte. El 2 es como el que más frecuentemente podemos ver en las urgencias, que tiene un índice estimado del 50% y pues cuando revisen la tabla pues ahí se van a dar cuenta de cuáles son las características clínicas de este grado 2 con una incidencia del 50%. En relación a comprensión medular, si ya tenemos hicimos las imágenes y hicimos el manejo de glucocorticoides y esas imágenes nos dieron un tumor radioresistente, menos de 48 horas de síntomas y tiene una expectativa de vida de 3 meses. Si la respuesta es sí, naturalmente ese paciente debe seguir su manejo con oncología y neurocirugía para hacer la descomprensión quirúrgica y llevar a radioterapia. Si la respuesta es no, de las características antes mencionadas, entonces ese paciente naturalmente irá a radioterapia. Finalmente, tener una comunicación y coordinación multidisciplinar. Recuerden que somos un equipo, el internista no funciona trabajar aislado realmente. El equipo es fundamental y para los pacientes oncológicos diría que es una de las estrategias más importantes y que genera mayor impacto. Entonces, siempre tener una comunicación con oncología médica y quirúrgica, radiología, anestesia, discutir el manejo a largo plazo y seguimiento, y ya eso quedó claro con los índices que revisamos. ¿El paciente se queda hospitalizado o definitivamente el paciente tiene criterios para el alta? También recordar que si el paciente, pues como les digo, está claro el diagnóstico y está estable, no dudar en dar alta. En relación a las consideraciones éticas y psicológicas, dado toda la parte ética que implica los pacientes oncológicos, la inclusión temprana a cuidados paliativos es importante. No dudar que siempre debemos enfocarnos en el alivio de los síntomas y la mejora de la calidad de vida. Apoyo psicológico a la familia, debe haber siempre una comunicación abierta y el manejo pues de las expectativas tanto del paciente como las familiares. Por último, y para llevar a casa, dos mensajes fundamentales son: el enfoque para un paciente oncológico en urgencia debe ser rápido, exhaustivo y personalizado. La intervención temprana, la identificación de complicaciones y el trabajo conjunto entre las distintas especialidades siempre mejorará el pronóstico y la calidad de vida de los pacientes. Gracias. Muchas gracias a la doctora Erika por su excelente conferencia. ¿Hay alguna pregunta de parte del auditorio? Levante la mano, por favor. No hay preguntas. Muchas gracias, doctora. A continuación, invitamos al doctor José Atilio Núñez, expresidente, ACMI Capítulo Caribe 2022-2024, médico internista, epidemiólogo clínico, instructor POCUS de la ACMI y la Asociación Argentina de Ultrasonografía Crítica, líder de cursos POCUS de ACMI, quien nos acompañará con su conferencia de POCUS. Adelante, doctor José Atilio, bienvenido. Gracias. Ok, con este señal, perfecto. Estoy seguro que todos están preguntándose de qué voy a hablar. Creo que no hay todavía una idea, una pista de qué voy a decir hoy en la mañana. Agradecido con nuestro presidente que organizó este evento junto con toda la ACMI y que me invita a participar y hablar de esto que tenemos ya varios años
digo yo, cacareando el tema del ultrasonido y siempre a donde voy trato de compartir no solamente los conceptos, el conocimiento, la evidencia, sino también compartir la experiencia que hemos tenido nosotros haciendo POCUS aquí en Barranquilla y lo que hemos ido viendo y compartiendo. Y pareciera que esta fuera la imagen que vamos a ver en los próximos años. Todavía Littmann no ha cambiado la referencia. Todavía sigue siendo la misma, sigue teniendo una membrana, una campana y tal, pero eventualmente yo creo que esa puede ser una imagen que en el futuro veamos. Ahí les dejo en su mente la idea, ¿será correcto realmente que esa sea la imagen o no? Bueno, el futuro lo dirá, pero definitivamente estamos cada día caminando más fuerte y más rápido hacia esto. Y es que nos enseñaron que la inspección, la palpación, la percusión y la ocultación eran los pilares para poder hacer un examen físico completo y para poder obtener una información que te diera a ti la oportunidad de tomar decisiones, de diagnosticar y de tratar. Pero en los últimos años lo que hemos visto es que este quinto pilar de la insonación es una realidad. Y esto es una publicación del 2018, uno, no es nueva, y dos, es una publicación firmada por el doctor Eugene Braunwald, que recordarán, un eminente cardiólogo con renombre mundial. Por tanto, digamos que una autoridad en ese sentido ha empezado a decir: necesitamos incluir el quinto pilar en la semiología clásica. Y es lo que quiero compartir hoy con ustedes. ¿De qué manera comparamos la semiología clásica? Y me voy a dedicar a dos áreas únicamente. Confieso que tengo bastantes diapositivas, así que voy a tratar de ser ágil. Y voy a hablar de dos áreas. Uno, la pulmonar, porque yo creo que es fundamental, y la segunda es la renal. Entonces, eso es lo que quiero compartir hoy con ustedes, cómo el quinto pilar de la semiología tiene un rol muy importante en lo que estamos haciendo. POCUS, ¿qué es? POCUS es adquirir, interpretar e integrar imágenes, pero esa interpretación, esa integración, esa adquisición las hace el médico que está al pie del paciente. Y el médico puede ser el médico general, puede ser el médico rural. Digamos, entre paréntesis les voy a decir, ACMI tiene un par de experiencias con médicos en áreas rurales, con ultrasonido, haciendo unos diagnósticos muy interesantes. Y puede ser desde el médico general, médico rural, incluso, por supuesto, hasta el subespecialista que está en una unidad muy específica para patologías puntuales. Cualquier médico al pie de la cama del paciente que utilice ultrasonido está haciendo POCUS. O sea que no está limitado a una especialidad. No está limitado a una especialidad ni está limitado a un área. Y hay tres cosas importantes: adquirir la imagen, interpretar la imagen e integrar la imagen a la clínica que tú estás viendo. Y eso siempre hago el énfasis porque no puede divorciarse el ultrasonido de la historia clínica. Si eso llega a divorciarse, estamos completamente perdidos. Y tengo en el auditorio muchos estudiantes míos que me han visto ejercer, que me ven ejercer a diario y que no me dejan mentir. Insisto en el interrogatorio, insisto en la percusión, insisto en la palpación, insisto en la auscultación. Yo le he dado el permiso a mis residentes, cuando estoy en la urgencia, les he dado el permiso a mis residentes de que me toquen el hombro y me digan: profe, no ha auscultado y ya tiene el ecógrafo en la mano. Y entonces inmediatamente echo para atrás y primero hago el examen físico y después pongo el transductor. Eso es importante. Y miren estos escenarios para estimular sus mentes. Estos escenarios, por ejemplo, una mujer de 41 años, hablando de semiología clásica pulmonar, mujer de 41 años, disnea hace 3 meses, en la última semana no puede ni siquiera ir al baño porque se ahoga.
dolor articular matutino y dice que las manos están como rígidas y que se siente la piel gruesa y acartonada. Creo que ahí hay suficientes elementos para que ustedes piensen ya qué está ocurriendo y es una enfermedad intersticial, ¿verdad? Segunda viñeta clínica. Un hombre de 64 años dice que hace 8 días tiene tos, expectoración verdosa, sensación febril. Hace 2 días tiene disnea en reposo, dolor en punta de costado y dice que ha fumado muchísimo y que sigue fumando. Ese es otro escenario clínico también muy pertinente para una muy buena evaluación semiológica pulmonar. Hombre de 32 años, hace 3 meses dice que viene perdiendo peso y hace una semana dice que tiene disnea, que ha ido empeorando y le llega con una prueba de VIH positiva a la urgencia. Otro escenario, otra semiología pulmonar. ¿Qué es lo que hace POCUS? POCUS, por supuesto, lo que hace es integrar esta historia clínica que usted juiciosamente ha tomado, un buen examen físico y luego entonces le aumenta, le extiende, le suma a la exploración física. A mí me gusta decir medio filosóficamente o medio románticamente que POCUS es ver debajo de la piel. Es literal, es cierto, porque tú ves debajo de la piel, pero por supuesto hay cosas que tú definitivamente con la semiología no vas a poder ver. Entonces, mire, lo que nos dice la semiología clásica es que tú puedes tener síndrome intersticial, y cuando hay una alteración en el intersticio pulmonar, tú eventualmente escuchas sibilancias, en algunas ocasiones escuchas crépitos, ¿sí? O eventualmente, por ejemplo, en un paciente con una neumonía por Girovechi en el contexto de un VIH, la ocultación básicamente es incluso normal, ¿sí? Cuando tienes un síndrome alveolar o un síndrome consolidativo, la semiología clásica te dice que tú debes escuchar unos crépitos inspiratorios, que tú debes, incluso si hay una consolidación formal, un soplo tubárico. Reto a que todavía hagamos soplo tubáricos en las urgencias, ¿sí? A que prestemos atención para ver si tiene soplo tubárico o no. Broncofonía, pectoriloquia, reto a que hagan esto todavía, que todavía evalúen las vibraciones cuando están haciendo la palpación al examen físico. Y si hay un síndrome de derrame pleural, en la percusión van a encontrar matidez, a la ocultación no escuchan ruidos y eventualmente podrían en el borde del derrame pleural encontrar egofonía. Pero, ¿qué tanto puedo confiar en esto? ¿Qué tanto puedo confiar en estos signos para poder diagnosticar las patologías? Aquí les tengo los datos. Sensibilidad del 33% del examen físico para la neumonía. Especificidad del 87%, sensibilidad del 64% para la falla cardíaca, sensibilidad del 46% para un derrame pleural. Y lo que eso quiere decir es que no puedo descartarlo, que es el peor escenario, ¿no? El peor escenario es que tú dices, yo creo que sí lo tiene, y ahí vas al examen físico, está normal, y tú dices, no lo tiene porque no le encontré nada, falso. La sensibilidad tan baja de todos esos, lo que te dice es, aunque el examen físico esté normal, todavía puede estar enfermo y tú no te das cuenta porque el examen físico no tiene esa capacidad. Entonces, cuando vas y miras por el otro lado el ultrasonido, tú puedes encontrar los mismos síndromes. Cuando tienes problemas en el intersticio, cuando tienes problemas alveolares y consolidativos, o tú puedes tener este primer punto que es que hay aire en todo el pulmón y que el intersticio y el alveolo están normales. Imágenes, esta es una imagen de cualquier transductor que tú pongas en el pecho de un paciente, tú lo que vas a encontrar, lo primero que ves es arriba la línea pleural y luego hacia abajo ves repeticiones de la línea pleural y que son las líneas A. Si un paciente tiene el alveolo limpio, si un paciente tiene el intersticio normal, esto es lo que vas a ver. Si un paciente empieza a tener alteraciones, entonces esto es lo que empiezas a ver. Las líneas horizontales son las normales, las líneas verticales ya te dicen, epa, el intersticio está ocupado. Y esto es directamente proporcional al daño intersticial. Entre más líneas B, entre más líneas verticales veas, más daño intersticial hay. Entre más gruesas sean, entre más blanco se vea el pulmón, peor está. Peor está, mira esa línea B. Entonces,
Tú puedes incluso diferenciar algunas líneas B y puedes decir, estas líneas B son de falla cardíaca, estas líneas B son de SDRA, estas líneas B son de neumonía, y puedes incluso ver consolidaciones. Mira esto, puedes ver una especie como de masa. ¿Sí? Esto que están viendo acá, que estoy señalando en la pantalla, es la consolidación. Y miren adentro esos puntos que se mueven como hacia arriba y hacia abajo. Esos puntos brillantes son aire dentro del bronquio. Es decir, el broncograma aéreo ese, que a veces es como medio imaginado, porque la radiografía de tórax quedó mal tomada, porque no la veo bien, quedó torcido, no quedó inspirado. Aquí en el ultrasonido ustedes ponen el aparato en el pecho y lo ven inmediatamente, ¿sí? Incluso pueden ver así de claro el derrame pleural y pueden ver la atelectasia pasiva asociada al derrame pleural. Entonces fíjense que literalmente es ver debajo de la piel, o sea, literalmente es ver directamente a la patología. Esto no es de imaginarme si está mate o submate. Esto no es de imaginarme si el crépito se hiciera inspiratorio o temprano o tardío, o si era un crépito grueso, si era un crépito fino. Y yo creo que hay que seguirlo haciendo. Ojo, que yo creo que hay que seguirlo haciendo, y todos los días le pido a mis estudiantes: ¿qué soplo escuchaste? ¿Qué patología es? ¿Qué valvulopatía crees que tiene? Porque esto hay que hacerlo. Pero esta es la realidad, que la semiología clásica, cuando tú la comparas con el POCUS, el ultrasonido se lleva lejos la capacidad diagnóstica. El ultrasonido no solamente te descarta, sino que te confirma si lo encuentras. Entonces, con el ultrasonido tú puedes ver completamente certero el diagnóstico del paciente. Y esto es comparado con tomografía para el tema pulmonar. Esto es comparado con tomografía. Así que ahí tienes tú el gold estándar, la tomografía, y el POCUS es básicamente igual a la tomografía. Miren ahora radiografía de tórax, que es lo que usamos en pulmón. Cómo la sensibilidad va bastante más elevada para neumonía y para falla cardíaca. El derrame pleural está bastante cerca, pero aún así es mucho mejor el ultrasonido. Entonces, yo creo que el punto está hecho. El punto está mostrado, ya está adelante, la decisión es de nosotros y es empezar a hacer ultrasonido a todos los pacientes que tienen problemas respiratorios. Algunas diapositivas de evidencia del impacto del ultrasonido. Ya sabemos que diagnostica. ¿Qué más hace el ultrasonido? Miren, este es un ensayo clínico de pacientes con falla cardíaca guiada por ultrasonido. Es decir, voy a hacerte ultrasonido cada vez que vienes a consulta a ver si ya no tienes líneas B, y con eso te subo o te bajo los diuréticos. Esto fue lo que hicieron. Hicieron un score de congestión, y si tenían 3 o más líneas B, entonces le subían la dosis del diurético. ¿Y qué encontraron? Voy a pasar rápido por esto, y es que, por supuesto, el paciente que tenía ultrasonido, que estaba guiado por ultrasonido, tenía menos visitas a urgencias, menos rehospitalizaciones y menos muertes. O sea, no es solamente hacer diagnóstico, es que el paciente se enferma menos si yo estoy haciendo el manejo con ultrasonido. Miren tiempos, este estudio hecho en Estados Unidos confirmó que disminuye el tiempo al diagnóstico de la falla cardíaca en urgencias si usas ultrasonido. Esta es una experiencia nuestra, es un artículo que publicamos el año pasado y en el que tomamos los pacientes en urgencias antes de hacer ultrasonido en el hospital y luego de hacer ultrasonido a todos los pacientes con falla cardíaca, y encontramos en un análisis a tiempo al evento que reducíamos 34% el tiempo a la decisión de hospitalización. Es decir, usted lo ve, lo ausculta y todo, le hace el examen, mira los paraclínicos, y el tiempo entre esa evaluación y el paciente definitivamente decidir hospitalizarlo disminuyó en 34%. Y la estancia hospitalaria bajó un 35%. O sea, incluso el sistema se beneficia de que usted en la urgencia evalúe un paciente con disnea con ultrasonido. Miren esto, en el tiempo de COVID, que muchos aquí seguramente lo vivieron, habían score de ultrasonido pulmonar para definir qué paciente iba a terminar intubado o no. Así que yo incluso con el ultrasonido puedo
pensar y puedo determinar qué pacientes van a empeorarse y qué pacientes eventualmente pueden morir solo por el ultrasonido. O sea, no solamente diagnostico, no solamente mejoro desenlaces, sino que puedo establecer pronóstico con esto. Miren este que me pareció muy interesante, de pronto saliéndose un poco de la urgencia, pacientes con artritis reumatoide y que usted quiera hacerle un seguimiento para compromiso intersticial. Esta publicación, que es del 2021, nos muestra una propuesta de algoritmo para usar el ultrasonido en el abordaje de un paciente con AR y enfermedad intersticial. Entonces, ahí está la imagen que muestra al paciente pues, con los signos de artritis reumatoide, el compromiso pulmonar y el TACAR de este último lado, y esta es la ecografía con líneas B, mírenlas, aquí están las líneas verticales. ¿Y qué es lo que proponen ellos? Ellos dicen, mire, si usted hace el diagnóstico de artritis reumatoide, por favor haga el ultrasonido pulmonar, sin importar que tenga o no tenga síntomas respiratorios. Si este paciente tiene 10 líneas B, más de 10 líneas B, entonces por favor hágale un TACAR y unas pruebas de función pulmonar inmediatamente. No pierda tiempo. No, es que ella no tose, es que ella no tiene disnea, esa paciente viene muy bien. Hágale ultrasonido pulmonar desde el diagnóstico de la artritis reumatoide y cada vez que lo vea, hágale el ultrasonido pulmonar y si encuentra 10 líneas B, entonces por favor inmediatamente hágale el TACAR y hágale las pruebas de función pulmonar. No podía dejar de mostrar, por supuesto, este artículo que es lo último que hemos podido publicar. Ayer salió publicado en esta revista de POCUS Journal un artículo liderado por mi amigo Sergio Velasco, que también es instructor de POCUS aquí en la ACMI conmigo, en el que evaluamos nuestros pacientes, los de él y los míos, que fueron dados de alta con falla cardíaca descompensada, cuando ya clínicamente los veían bien, fueron dados de alta, pero nosotros de manera cegada le hicimos ultrasonido al egreso, pero ese ultrasonido no se tuvo en cuenta para la decisión, es decir, tobillo seco, no tiene disnea, te vas para la casa. Bueno, ¿qué encontramos en ese estudio? Que si el paciente se iba con una porta pulsátil, y aquí hay que medir la pulsatilidad de la porta como congestión derecha, si se iban con una porta pulsátil tenían un OR de 24 para reingresar en 30 días por falla cardíaca descompensada. Si se iban con 3 líneas B o más, tenían 12 veces más probabilidad de volver a 30 días. Si se iban con derrame pleural, tenían 10 veces más de probabilidad de venir a 30 días. Entonces, ya estamos en el punto de que incluso para falla cardíaca, que como se dan cuenta es de pronto uno de los focos de investigación mía, hacer ultrasonido al egreso, estás casi que obligado a hacerlo para que tú identifiques qué pacientes te pueden reconsultar en 30 días y llevarlos a una descongestión mucho más efectiva, más intensa, porque esta congestión subclínica no la ves. Tú ves el tobillo seco, el paciente te dice, ya puedo dormir acostado, me siento mucho mejor, estoy genial, mándeme a casa, pero si le pones el ultrasonido y todavía tiene una porta muy pulsátil o tiene líneas B o tiene derrame pleural, ese paciente no se debería ir a casa porque lo más probable es que en 30 días lo vuelvas a tener en la urgencia otra vez disneico. ACP sabe esto, ACP en el 2021 dijo lo siguiente y dijo que todos los clínicos deben usar POCUS, además de la vía diagnóstica estándar para los pacientes con disnea en urgencias o en cualquier escenario intrahospitalario. Voy a tratar de ir un poquitín más rápido. Siempre el abordaje de disnea lo hacen ustedes de esta forma. El pulmón está aireado, tiene compromiso intersticial o tiene compromiso consolidativo y luego ustedes integran todo eso y toman una decisión. Miren este escenario ahora para irnos a la parte renal. 71 años, hace 2 días tiene una IBU complicada y está hospitalizado. El reporte del Urotac dice que tiene una nefrolitiasis izquierda que no es obstructiva. Ingresó con una creatinina de 1.6 y llega a hacer la ronda y encuentra una creatinina control en 3.4, tiene dolor abdominal y está con fiebre la noche anterior. Un escenario súper frecuente. Y la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Está obstruido? ¿El cálculo lo obstruyó? ¿Será que está séptico? ¿Será que tiene un absceso, una complicación? ¿No era IBU, era otra cosa? ¿Qué pasó? Entonces ahí usted, la semiología clásica le diría, vaya y palpe el riñón. No sé cuántos todavía hacen palpación renal. Peloteo. Mano atrás, mano adelante.
¿Cuántos lo hacen? No le alcen la mano, o nadie la iba a alzar, no sé. Puño percusión. Y entonces les digo, he visto un montón de pacientes con colelitiasis y colecistitis que usted le hace puño percusión y dicen ¡ay! Y tienen 5 leucos por campo en el sedimento urinario y por ahí va la IU. ¿Ah? O cuántos palpan los puntos ureterales. Entonces juiciosamente van, miran el abdomen y ¡pam! Tocan el punto ureteral. Semiología clásica, ¿cuánto puedo confiar? No puedo confiar en eso. Lo que puedo hacer es que si tengo un transductor en la mano, yo puedo ver el riñón inmediatamente. Yo puedo ver el riñón y puedo saber si el riñón está normal, si el riñón está dilatado. Si el riñón está dilatado, como en este caso una nefrosis severa, puedo ver si tiene una masa asociada, un absceso en alguno de los polos, puedo ver si es un quiste, puedo ver si es un cálculo, porque está esta parte aquí perecoica brillante y tengo una sombra acústica, o si tengo un riñón supremamente pequeño que me dice y me explica por qué tengo esa creatinina de 3.4. Entonces, hacer ultrasonido en el riñón es realmente importante y la lesión renal aguda es de esos escenarios donde tú más beneficio tienes usando ultrasonido. Está dilatado, es obstructivo, ahora busca si el tema es la próstata o el tema es un cálculo y camina hacia ese sentido a resolverlo y no tienes que pensar en una diálisis inmediatamente, sino en desobstruirlo, ¿sí? No está obstruido, sino que tiene líquido libre y tiene un hígado pequeño y entonces tú dices, ¿será que tiene una cirrosis y estoy en un hepatorrenal? Entonces ahí empiezas a integrar todo. Esto es un protocolo que Nefropocus Ávila Coratala es muy conocido por su pocus renal y él propuso este esquema de evaluación del riñón y es SECONS. Entonces evaluar primero size, el tamaño, la ecogenicidad, los sistemas colectores, los bordes, ¿sí?, del riñón, evaluar lesiones grandes, evidentes, notables, ponerle algo de Doppler y mirar el flujo renal y luego mirar los alrededores si hay colecciones. Si usted hace este protocolo SECONS, que es una cosa realmente simplemente para que la mente no se olvide, entonces usted seguramente va a poder tener una vista bastante rápida, clara, adecuada de lo que puede estar pasando a nivel renal. Por ejemplo, una pilonefritis se ve así. Ustedes ven la cápsula bastante marcada, bastante hiperecoica y ven arribita una pequeña cantidad de líquido y ese paciente viene con fiebre, con molestias urinarias, viene con puño percusión, con dolor abdominal. Les estoy dando la clínica y después viene la imagen. ¿Correcto? O este paciente puede ser esto, un paciente con dengue y usted está en el 5.º día, el primer día febril, el paciente dice me siento genial, tiene 85.000, 90.000 plaquetas, el servicio está lleno, usted está a 3 segundos de mandarlo para la casa, pero usted tiene un ultrasonido en la mano y dice va a hacerle un ultrasonido antes de que se vaya y entonces ve líquido libre y sabe entonces que está ya con un signo de alarma, que tiene serositis y tiene que dejarlo allí para hacerle valoración, no vaya a este paciente a complicarse por una serositis, por un dengue con signos de alarma. Entonces, fíjense todos los escenarios en los que uno puede evaluar el ultrasonido. Yo creo que lo más importante es evaluar la dilatación urinaria, leve, moderada y severa en este esquema, pero miren las imágenes. Miren aquí, esta es la pelvis renal. Normalmente la pelvis renal no se ve. Aquí está la corteza. ¿Sí? Este es el seno renal y normalmente aquí esta pelvis anecoica negrita tubular no se ve, ¿sí? Y mírenla acá también se ve, eso es una dilatación urinaria leve, pero miren cómo se ve por ejemplo una severa, ¿sí? Entonces en la medida, miren, a esto le han llamado incluso una imagen como de árbol, de brócoli, se ve muy claro porque se va perdiendo esta ecogenicidad del seno renal, se va perdiendo y se reemplaza por todas estas estructuras anecoicas negritas que te dicen que todo el sistema colector hacia adentro está dilatado, ¿sí? Y miren, una pregunta tan frecuente que en la urgencia, ¿no? El paciente llega, yo no sufro de nada, no tomo pastillas, yo nunca voy al médico, yo soy, mejor dicho, el más de los más.
y le haces tú una creatinina 2.8. ¿Es crónica o no es crónica? Y entonces tú tienes un ultrasonido, lo pones y tú comparas aquí, mira, un riñón normal y ahora mira un riñón más pequeño, más brillante, más ecogénico, que te dice que ya tiene algunos cambios de enfermedad renal crónica, y mira, el paciente seguramente ya a punto de una terapia de reemplazo renal, prácticamente no se ve el riñón y completamente ecogénico, completamente ya denso, fibrótico, y que te está diciendo que este paciente tiene hace mucho rato una enfermedad renal crónica. Creo que estoy cumpliendo. Muy bien. La pregunta ahora es para ustedes. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Yo creo que de mis labores más importantes y fructíferas es animarlos, estimularlos a que esto cada vez vaya siendo lo rutinario, lo habitual. Incluso pensar que desde pregrado la anatomía, la fisiopatología se enseñe con ultrasonido. Esto en Estados Unidos tiene 10, 15 años que se viene enseñando ultrasonido desde el pregrado, y yo creo que hay que tomar esa decisión, porque ya sabemos que el examen físico no es preciso en muchos escenarios, porque el ultrasonido ha demostrado ser superior a la semiología y a la radiografía, y porque el impacto que tiene en diagnóstico, en impacto clínico, en decisiones, en tiempo, en beneficio para el paciente, definitivamente está más que evidente. Este es mi hospital, mi urgencia, invitados para que nos visiten cuando quieran. Allí tratamos de hacer POCUS a diario y tomar las mejores decisiones por los pacientes. Muchas gracias. Agradecemos al doctor José Atilio. ¿Hay alguna pregunta del auditorio para el doctor? No hay preguntas. El doctor tiene una pregunta. Excelente conferencia, nos dejan claro todas las ventajas que nos ofrece el POCUS, incluso nos motiva. La pregunta mía es que, bueno, yo en el escenario de que yo trabaje en consulta externa, esto me podría mejorar el rendimiento diagnóstico de mis pacientes, pero la pregunta es si desde la parte legal se necesita alguna habilitación, porque yo podría incluso aumentar el valor de mi consulta por el simple hecho de que yo le hago el examen físico a mi paciente con un focus. Es una excelente pregunta. Es una pregunta que hay que contestar con calma y con cuidado. Voy a decir lo siguiente. POCUS no es ecografía formal. POCUS es algo muy diferente. POCUS es extensión del examen físico. Fíjense cómo lo he presentado como el quinto pilar de la semiología. No cobramos por ocultar, no cobramos por percutir, no cobramos por palpar, no cobramos por hacer POCUS. Yo no cobro por hacer POCUS, y eso es algo que lo digo frecuentemente, porque de pronto alguien allí sentado o viendo lo que hago dice: wow, el doctor Atilio, ¿cuántos POCUS hace al día? Te van... Y no, resulta que no, yo 0 pesos por esto, 0 pesos por esto. No cobro, mi hospital no cobra el POCUS que yo hago. Mi hospital no cobra el POCUS que yo hago. Y eso lo puedo decir también como de alguna manera como para marcar una pauta, una ruta, porque no está, digamos, diseñado el POCUS para ser un procedimiento adicional a la consulta. Lo que hagas en tu consulta práctica, en tu consulta privada, depende de ti. Ahí no me puedo meter. Pero ojo, tú en tu consulta privada lo que no puedes hacer, como esto no es ecografía formal, tú no puedes dar reporte, porque tú no estás entrenado para dar reporte. Y tú puedes llegar al nivel más alto, de experticia más alta de POCUS, y no puedes entregar reporte, ¿sí? No puedes entregar reporte porque no es ecografía formal, no es ecografía formal. Ahí hay unos bemoles. Yo estoy siendo tajante, claro, radical. Pero cuando tú miras a otros países hay bemoles. ¿Estamos en el momento de mirar otros escenarios en Colombia? Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que Colombia está en el momento de entrenar a todo el mundo en POCUS.
y que haya un estándar de entrenamiento en POCUS. Cuando esto se vuelva ya algo rutinario, estandarizado, seguramente hablaremos de otras cosas. Pero hoy ningún médico que haga ultrasonido puede dar reporte, ningún médico que haga ultrasonido puede cobrar por ese reporte y tú en tu consultorio no puedes dar reporte. Entonces, para responderte muy precisamente lo que tú dijiste, yo estoy en mi consultorio, tengo un ultrasonido, un paciente llega porque tiene dolor abdominal, yo le miro y le encuentro cálculos en la vesícula. Yo le voy a decir, mira, te estoy haciendo una evaluación inicial, algo que no es una ecografía completa, pero yo aquí veo cálculos. Esa es la causa de tu dolor. Toma este tratamiento, este es tu tratamiento, te tiene que ver el cirujano y te tienes que hacer una ecografía formal para que tengas un papel que confirme que tienes un cálculo en la vesícula y que te tienen que operar. ¿Sí? Para ser muy preciso con el punto. Esa es la forma correcta de hacerlo hoy. ¿Ok? Bueno. Profe. Sí, José Dilio, eso es complicado porque tú sabes que yo me dedico parte de mi tiempo a consulta en mi consultorio. Y cada servicio que prestes e informes tiene que estar habilitado. Así es. Entonces, si yo hago consulta de medicina interna, tengo habilitación para consulta de medicina interna. Si simultáneamente puedo hacer un electro en mi consultorio, tengo que habilitar el servicio de electro. Si hago consulta virtual, tengo que habilitar la consulta virtual y empiezas a sumar. Así es. Entonces, mientras no sea, como dices tú, una herramienta diagnóstica estandarizada y legalizada, desde el punto de vista de ejercicio profesional, es una ayuda, pero no, como dices tú, no legal. Exacto. Es una ayuda para mí que quiero tomar decisiones correctas. Es una ayuda para el paciente que quiere diagnóstico rápido y certero. Pero no es un procedimiento por el cual yo pueda devengar o yo pueda recibir dinero hoy en día. En 10 años me vuelve y me pregunta, profe. Y técnicamente no se podría incluir en la historia el informe. Lo que nosotros hacemos en las historias clínicas en mi hospital, y que eso está como organizado, es que después del examen físico yo pongo un apartado que dice ecografía clínica. Y yo todos los días hago ecografía y todos los días tomo decisiones con eso. Incluso en la UCI se toman decisiones con el ultrasonido. Entonces uno lo que hace es ponerlo ahí adicional, pero tú no tienes un CUPS, tú no pides POCUS como un procedimiento, tú no reportas POCUS en un formato diferente, sino que es como el examen físico. Después del examen físico, pongo ecografía clínica, línea B, derrame pleural, Como le encontré línea B, derrame pleural, entonces le voy a poner furosemida, le pido un ecocardio, le pido esto y va. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna curva para ustedes? Digamos, se toman decisiones en unidad intensiva, en urgencia, que es donde uno se desempeña. Algunas instituciones ya tenemos cardiólogo, de hecho, en urgencias. Pero entonces a ustedes tienen alguna curva como que digan, sí, mira, mientras llega el cardiólogo está el doctor José Atilio y él le hace el ultrasonido, yo el cardiólogo, sí, efectivamente, para toma de decisiones, porque como dice el profe Roca, esto puede generar ciertas disyuntivas con otros colegas que de pronto sí se dedican a la parte de imagenología legalmente. Esa era mi pregunta. Excelente pregunta. Me gusta porque esto le da contexto a lo que hacemos. Sí hay curvas, doctor. No estamos seguros de que el número de estudios que dice la curva sea realmente el suficiente, pero parece ser que alrededor de 25 estudios son suficientes. En cada órgano hay número de estudios. Y hay que ver cuál es la capacidad o la habilidad que quieres lograr. Porque si la habilidad es medir fracción de eyección, yo te digo, no, POCUS no mide fracción de eyección. La fracción de eyección la mide el cardiólogo, que es internista, es cardiólogo y que es ecocardiografista y que tiene todos los años ahí haciéndolo, ¿verdad? Y que tiene un equipo que da para eso. Pero POCUS como filosofía, como idea, como equipo de bolsillo, no mide fracción de eyección. Bueno, POCUS hace otras cosas que se acercan a cuál es la fracción de eyección y de manera muy buena, o sea, casi exacta, con una cercanía casi del 90% de la fracción de eyección que mide el cardiólogo. Entonces,
En cada una de esas habilidades, en cada una de esas son 25 estudios. Para ver derrames pleurales, 25 estudios. Para ver líneas B, 25 estudios. Para ver consolidaciones, 25 estudios. Para ver función ventricular izquierda, 25 estudios. Función ventricular derecha, 25 estudios. Empieza a sumar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Fíjense a dónde caminamos. Estamos caminando hacia la sistematización del entrenamiento de POCUS en Colombia y aprovecho esto para tomarme un minuto más y decir, ACMI está ya trabajando en eso. Un proyecto del 2025 es que haya un statement, una declaración de ACMI y que diga, ACMI considera que hay que entrenar a los internistas del país en ultrasonido, estas son las habilidades que debe tener el internista en ultrasonido y estas son la cantidad de estudios que debe tener para poder considerarse suficiente. El primer paso ya lo vamos a dar este año, el primer paso es, y lo digo para que todos sepan y lo puedan consultar libremente, es un suplemento de POCUS. En noviembre, yo confío que con el favor de Dios se cumpla, este noviembre, antes de que acabe este mes, se va a publicar en Acta Médica un suplemento de POCUS por especialidad y por patología. POCUS en disnea, POCUS en falla, POCUS en choque, POCUS en neumología, en reumatología, en infectología. Entonces, esos van a estar, por supuesto, gratis y va a ser la primera parte, porque dices, ¿qué tienes que saber? Ahí está en el suplemento. ¿Cuántos estudios debes hacer? Esta es la posición de ACMI para eso. Pero hay que llegar a esa estandarización para que todos sepamos que estamos en el mismo sitio. Bueno, hola, sí, doctor. En el escenario del paciente con insuficiencia cardíaca, que bueno, ya tuvo resolución clínica de sus edemas, pero queda con esa congestión subclínica de la que usted habló, y en que en determinado momento se pudiera tomar la decisión de retrasar el alta por el hallazgo subclínico de ese tipo de congestiones. En su experiencia, ¿cómo le ha ido con la parte de auditoría clínica con respecto a ese día más que se quedó el paciente por la congestión subclínica? Porque ellos pudieran argumentar, ¿por qué no tienes un estudio formal que te diga que tienes congestión subclínica? ¿Cómo justificas eso si ya clínicamente está bien? Entonces, ¿cómo? Ok, todavía no he tenido problemas. Todavía nadie ha venido a decirme, hey, estás demorando más los pacientes. Todavía no. No son todos los pacientes, además, ¿no? Pero eventualmente, ¿qué es lo que yo creo? Como yo lo hago desde el comienzo, yo desde el comienzo sé quién está peor o quién está mejor. Entonces, eventualmente, y ahí se desprende cualquier cantidad de investigaciones que puedas hacer, eventualmente yo desde el comienzo soy más agresivo con el que yo veo peor. Entonces yo con el que veo peor digo, no, a este no le deje 40 cada 12. Este más necesita 80 cada 8, 80 cada 12. Entonces ahí empiezas tú a hacer una descongestión más agresiva y entonces normalmente yo lo que he sentido, no tengo datos, lo que yo he sentido de lo que hago a diario es que es el mismo tiempo. Realmente no siento que se haya prolongado mucho. Pero vale la pena, hay que pensarlo porque eso puede ocurrir. Sí, gracias. Perdón, más que una pregunta es la diapositiva que mostraste donde está colgado al cuello, que no debería ser, un fonendoscopio y del otro lado el transductor. Creo que esa es la diapositiva que resume toda esta de pronto discusión que estamos teniendo. Los médicos somos muy duros para aceptar la tecnología, eso es real, y el tema de la inteligencia artificial ya está y hay que utilizarlo. Entonces a lo que quiero llegar es que esto no es ninguna herramienta de otro estudio ni nada, es simplemente, como bien lo mencionaste, es simplemente una herramienta para tomar mejores decisiones, punto. Eso es lo que es. Y todos tenemos que llegar hasta allá. De pronto ahora nos cueste trabajo, pero a las nuevas generaciones les va a tocar. Y de pronto si este simposio se hace dentro de 30 años, en 30 años estaremos hablando como un fonendoscopio más y el fonendoscopio va a desaparecer. Entonces el punto es ese, el punto es que esto no está compitiendo con nada y te entiendo totalmente. Esto es algo que a todos nos toca aprender en algún momento. Y de pronto al cuestionamiento ahí administrativo que tienes es muy simple. Bueno, yo lo veo así, es mi opinión. Si yo encontré algo que retrasa una salida, pues ese algo justificado y escrito bien en la historia clínica va a su vez, valga la redundancia, a justificar un estudio más profundo, como dicen los pacientes. Me estoy evitando el reingreso en 30 días al final. Exactamente, así es. Por un día, un ingreso de 5 días más. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor.
Bien, dando continuidad a nuestro cronograma, invitamos en esta ocasión a la doctora Yorlady Ochamocha Pérez. La doctora Yorlady es médico internista del Hospital Departamental Universitario del Quindío, San Juan de Dios, presidente electo ACMI 2026-2028, médico internista ACMI, fellow del ACP, especialista en gerencia de servicios de salud, docente de pregrado y posgrado de la Universidad del Quindío, quien nos acompañará con su conferencia titulada Evaluando el riesgo cardiovascular. ¿Lo estamos haciendo bien? Bienvenida, doctora. Gracias, Vivi. Gracias a Valentín, pues, por permitirme compartir otro espacio con ustedes. Yo quiero hacer una anotación a lo que decía Juan José con respecto al uso de las herramientas tecnológicas, y es que lo dicen los grandes CEOs de las compañías de tecnología en el mundo, y es que así como la inteligencia artificial no va a reemplazar a los humanos, lo que va a pasar es que se van a reemplazar los humanos que no sepan utilizar las herramientas. Entonces, desde ese punto de vista, obvio que todas estas tecnologías siempre están para mejorar nuestra calidad de trabajo. Bueno, ya entrando en materia, vamos a hablar un poquito de riesgo cardiovascular. Eso de que si lo estamos haciendo bien viene a precisamente responder esta pregunta: ¿cuál es la situación actual y el por qué queremos saber si estamos evaluando bien el riesgo? Y es que si ustedes ven esta gráfica de qué se muere la gente a nivel mundial, miren que el 74% de las patologías son enfermedades crónicas no transmisibles y un 14% de los pacientes que se mueren en el mundo se mueren por enfermedades infecciosas. De ese 74%, el 33% mueren por enfermedades cardíacas. Entonces, de allí que estemos considerando si estamos evaluando bien o no nuestro riesgo cardiovascular. ¿Y por qué es importante tener en cuenta esto? Porque si ustedes miran esta gráfica, en los últimos 20 años, a pesar de que cada vez hablamos de más tratamientos para control de los factores de riesgo cardiovascular, más tecnología, progresivamente las patologías cardiovasculares están aumentando en el transcurrir del tiempo. Miren cómo desde el 2001 al 2021 la enfermedad cardiovascular sigue siendo la primera causa y sigue en incremento progresivo. Entonces, ¿cómo estamos en Colombia? Y miren lo importante, les traje esta gráfica que corresponde al DANE, muestra que nuestra población es más o menos 50-50, 51.2% somos mujeres, el 48.8% restantes son hombres. ¿Y por qué esto es importante? Porque así como todos tenemos unos factores de riesgo generales, también existen unos factores de riesgo sexoespecíficos, y desde ese punto de vista también existen otros factores de riesgo que son emergentes. La población que corresponde a estos 48 millones de habitantes colombianos es el 9% mayores de 65 años, que obviamente son los que van a tener mayor mortalidad. Entonces, esta es una gráfica que muestra en lo que va corrido de este año. El DANE evalúa el primer cuatrimestre del 2024 para poderlo comparar con los años anteriores y la mortalidad precisamente de esos pacientes mayores de 60 años. ¿Y qué vemos ahí? Que en los últimos 10 años la mortalidad ha aumentado en forma importante. Mire que si comparamos con el primer cuatrimestre del 2015, la mortalidad para el 2024 es casi de 15,000 pacientes más. Entonces, desde ese punto de vista es bastante importante tener en cuenta el riesgo cardiovascular. Acabo de
como las enfermedades isquémicas del corazón corresponden a casi el 17% como causa de mortalidad y está en el primer lugar, pero también vean el segundo ítem, que es enfermedades cerebrovasculares. Entonces, si sumamos estos dos factores, casi el 25% de los pacientes están muriendo de enfermedad cardiocerebrovascular. Entonces, para ser más puntuales con respecto a qué es un factor de riesgo, pues un factor de riesgo es una situación que va a hacer que a lo largo de la vida yo tenga una condición especial. Y miren cómo, dependiendo del número de factores de riesgo que yo tenga y si en el transcurrir del tiempo tengo ese factor de riesgo controlado, cómo se va prolongando mi calidad de vida o disminuyendo mi probabilidad de presentar una enfermedad, ¿cierto? Como desde los 55 años, si yo tengo dos factores de riesgo, empiezo a tener alrededor de los 65 ya un porcentaje bastante alto de riesgo en el transcurrir de mi vida. Entonces, desde ese punto de vista, pues vamos a hablar específicamente del factor de riesgo que más nos compete y en el que más insistimos en manejar, que es el control del colesterol LDL. Entonces, les traje esta gráfica para que vean cómo en el transcurrir de la vida de un paciente que tiene en promedio un colesterol LDL de 125 miligramos por decilitro, más o menos su riesgo empieza a aparecer hacia la quinta década de su vida. Entonces, cumplidos los 40 años, empezamos a tener un porcentaje del 1% de riesgo, pero como a los 62 años más o menos, empezamos a tener ya más de un 4% de tener eventos cardiovasculares. Eso teniendo en cuenta que durante todo el transcurrir de mi vida he tenido un promedio de LDL no superior a 125. Diferente pasa cuando el paciente, por algún motivo especial y afortunado, tiene un colesterol LDL mucho más bajito. Miren cómo ese paciente con un LDL promedio de 80, desde su edad temprana, empieza a aparecer un riesgo realmente del 1% hacia los 62 años, pero como casi a los 100 tendría un riesgo cardiovascular de un 4 o un 5%, o sea, podría este paciente morirse de cualquier otra cosa que de una enfermedad cardiovascular. Pero por el contrario, pacientes con LDL mayores a 200 miligramos por decilitro, en el caso podría ser de estos pacientes con enfermedades por hipercolesterolemia familiar, que realmente en edades muy tempranas empiezan a tener riesgo y casi que no superan los 40 años. Muchos de ellos probablemente ni siquiera sobreviven. ¿Qué pasa cuando nosotros impactamos en ese LDL de ese paciente? Miren cómo el beneficio se disminuye el riesgo se disminuye en forma importante y le podemos dar al paciente el beneficio de tener una disminución en su riesgo. Entonces, esto nos hará pensar si la evaluación del paciente y la búsqueda o el manejo de ese colesterol podríamos hacerlo pues desde etapas muy tempranas y hasta cuándo lo vamos a hacer en la vida. Eso pues obviamente dependerá de cada paciente individualmente y de la discusión que nosotros tengamos con nuestro paciente desde el punto de vista de cuánto tiempo, en qué momento vamos a iniciar la terapia, porque tomada la decisión probablemente se debe mantener a través del tiempo. Como yo sé que tenemos estudiantes en el auditorio, quise traer esta gráfica para recordarles que las moléculas de colesterol y triglicéridos y las moléculas intermedias pues vienen desde el nivel intestinal y desde el hígado. Desde el intestino en forma de kilomicrones, desde el hígado en forma de VLDL, y cómo ellas metabólicamente se van transformando en la medida en que van siendo utilizadas, si es en el caso del músculo, a través de ácidos grasos libres para producir energía, pero de lo contrario, si no hay una quema de esa caloría, pues se van a depositar en forma de adipocitos o en el mismo hígado.
Recuerden que estas moléculas cuando se transportan a nivel sanguíneo van activando células, van generando citoquinas que nos activan la membrana endotelial y desde ese punto de vista favorecen que se vayan acumulando núcleos lipídicos a nivel subendotelial, así como también se pueden activar las plaquetas para la producción de trombos en caso tal de que haya exposición por ruptura de las membranas. Entonces, ¿cuáles son las moléculas que se pueden llegar a depositar a nivel subendotelial y nos van a generar la enfermedad cardiovascular? Pues todas aquellas moléculas que tengan un diámetro por debajo de 70 nanómetros y como ustedes ven ahí no es solo el LDL, miren cómo las partículas de VLDL ya tienen un tamaño suficiente para poderse depositar a nivel del endotelio y la diferencia la hace la proporción que tienen de colesterol o de ésteres de colesterol y triglicéridos en su estructura. Las VLDL obviamente son mucho más ricas en triglicéridos, pero las LDL, que ya son más pequeñas y más densas, van a ser mucho más ricas en colesterol, en ésteres de colesterol. Entonces, desde ese punto de vista, es importante tener en cuenta que todas estas moléculas están asociadas a una proteína ApoB100, que es la que va a hacer que sean aterogénicas cuando vienen procedentes del hígado, pero vienen acompañadas de una ApoB48 cuando vienen procedentes del nivel intestinal. Entonces aquí viene el concepto de el no HDL. O sea, no todo es LDL, el no HDL también es importante y miren cómo todas estas moléculas que están pegadas a una ApoB van a aumentar el riesgo cardiovascular de mi paciente. Si yo tengo un paciente con una LDL alta, pero mi relación no HDL-ApoB es baja, ese paciente va a tener una baja mortalidad y un bajo riesgo de hacer eventos cardiovasculares. Sin embargo, yo puedo insistir en reducir el LDL, pero si la relación no HDL-ApoB se mantiene elevada, ese paciente va a tener un riesgo de hacer infarto de miocardio hasta en un 78%. Asimismo, podría tener un adecuado control de la LDL, pero si mi no HDL o mi ApoB están elevadas, el riesgo de hacer un evento coronario será de casi el 82%. Bueno, importante tener en cuenta la lipoproteína A. ¿Qué es la lipoproteína A? Sencillamente es una proteína que también está asociada a estas moléculas de LDL. Si ven, es una proteína que al igual que la ApoB se pega a la molécula de LDL y lo que le confiere es una estructura que dependiendo del tamaño de la LPA va a hacer que esta molécula sea mucho más aterogénica o menos aterogénica dependiendo de su tamaño. Esas proteínas KIB1, KIB2, que es la que más se repite, es la que me va a dar el tamaño de la estructura de la LPA y si ella es muy larga, pues tendrá una baja proporción de riesgo, mientras que si es muy pequeña hará que la partícula sea muchísimo más aterogénica. Entonces, desde este punto de vista, las diferentes asociaciones a nivel mundial han tratado de establecer a qué pacientes deberíamos pedirles lipoproteína A minúscula y desde ese punto de vista, como ustedes ven ahí, la American Heart sugiere que hagamos test de lipoproteína A dependiendo de nuestra anamnesis y que evaluemos la historia familiar de nuestros pacientes, que establezcamos cuáles son los pacientes que tienen mayor riesgo cardiovascular y con base en eso podríamos considerar pedirla. Sin embargo, la recomendación es ojalá tamizar a la gran mayoría de la población, teniendo en cuenta que es una lipoproteína que se pide una sola vez en la vida. ¿Qué pacientes es importante solicitarles una LPA? A todos aquellos pacientes que tengan estenosis valvular aórtica. ¿Por qué? Porque se ha mostrado que la LPA tiene una altísima afinidad
por depositar calcio a nivel de la válvula aórtica y se relaciona específicamente con este tipo de patología. Pacientes obviamente que tienen antecedentes de hipercolesterolemia familiar o otras dislipidemias determinadas genéticamente, y pacientes que yo considere que hayan tenido un familiar de primer grado con una LP alta, pues deberían tener también un tamizaje de la misma. ¿Qué otro estudio puede hacer uno evaluando riesgo cardiovascular? El calcio coronario es una de las mediciones que me puede favorecer el diagnóstico temprano en pacientes que estén asintomáticos, pero que yo haya considerado o haya tamizado como un paciente de alto riesgo. Entonces, asimismo, el mapa de calor, dependiendo del resultado de la medición del calcio coronario, me determinará si mi paciente es un paciente de bajo riesgo, de riesgo moderado, de alto riesgo o de muy alto riesgo. Entonces, el para qué, o sea, este enfoque clínico que vamos a hacer de los pacientes se debe hacer con base en la medición de sus factores de riesgo. Entonces, las diferentes escalas que se han realizado para poder establecer el riesgo cardiovascular de los pacientes tienen mediciones diferentes. Algunas evalúan eventos cardiovasculares mayores a 10 años, otras evalúan eventos cardiovasculares mayores en un tiempo específico de la vida, otras evalúan riesgo de eventos coronarios mayores, otras riesgo de eventos coronarios mayores más revascularización, y otras escalas, eventos coronarios mayores más falla cardíaca. Entonces, desde ese punto de vista, dependiendo de lo que yo quiera medir, pues asimismo tendré que establecer cuál es la escala que más se aconseja. Sin embargo, si ustedes ven acá en esta tabla de resumen, publicada en este estudio canadiense, en el Journal Canadiense de Cardiología, se ha determinado que la que más variables y factores de riesgo determina es la escala de la AHA, la ASCVD, que es la que estamos recomendando utilizar, pues por su facilidad, obviamente con un factor de corrección para nuestra población colombiana. Entonces, estos han sido las validaciones de los modelos de predicción que se han hecho y estudios que se han hecho a nivel colombiano para poder establecer cuál es la mejor escala para poder determinar el riesgo cardiovascular de nuestros pacientes. Se ha determinado unos factores de calibración específicos para cada una de ellas, pero la recomendación especial, ya les voy a mostrar por qué, es utilizar la escala de la AHA con un factor de corrección para las mujeres de 0.54 y una escala y un factor de corrección de 0.28 para los hombres. Estas son las categorías de riesgo que uno establece cuando está evaluando un paciente con riesgo cardiovascular. La primera de ellas es la prevención secundaria, donde no hay duda, ¿cierto? Mi paciente ya hizo un evento, ya tiene una enfermedad cardiovascular establecida, pues yo tengo que establecer a ese paciente como paciente de muy alto riesgo y asimismo será mi meta en el tratamiento. El paciente de alto riesgo con LDL de más de 190 miligramos por decilitro, pero aquí para abajo ya vienen los pacientes que son más complejos de establecer, que son aquellos pacientes que tienen edades entre 40 y 75 años, que además son diabéticos. Tendría yo que establecer con una escala si es un paciente de riesgo moderado o de alto riesgo. Un paciente diabético nunca va a ser de bajo riesgo, o sea, partimos de esa base, pero sí hay pacientes que eventualmente pueden considerarse de riesgo moderado en los que podríamos definir un tratamiento diferente. Bueno, y para ello entonces quiero compartirles el consenso colombiano para el diagnóstico y el tratamiento de dislipidemias en adultos. Este consenso se hizo juntando 8 sociedades científicas a nivel nacional, incluida la Asociación Colombiana de Medicina Interna, Endocrinología, Cardiología, Cirugía Vascular, etcétera. En este consenso el objetivo pues era tratar de determinar
cuáles serían esas condiciones de riesgo que tiene nuestra población colombiana y a partir de ello generar una estrategia de evaluación de riesgo cardiovascular basada en 4 pasos específicamente. Entonces, el primer paso es establecer los pacientes de muy alto riesgo. Entonces vamos del más complejo a, en realidad no el más complejo, el más sencillo, porque es que este ya tiene la enfermedad cardiovascular establecida, a este ya sabemos qué es lo que le tenemos que hacer. Lo que pasa es que tenemos que ser intensivos en el tratamiento, pero vamos del más complejo al menos complejo en teoría, que sería el paciente en el que realmente tenemos que definir si evaluando su riesgo cardiovascular va a requerir o no tratamiento. Entonces, ampliando esta gráfica, la evaluación del riesgo comienza en el paso 1, estamos tratando de establecer condiciones que nos ayuden a clasificar automáticamente el riesgo de este paciente como paciente de muy alto riesgo, y como ustedes ven ahí, pues son todos aquellos pacientes que ya tienen enfermedad aterosclerótica establecida, los pacientes que tienen antecedente de hipercolesterolemia familiar homocigota. Importante, y con base en lo que hablaba Atilio hace un momento, la enfermedad cardiovascular aterosclerótica subclínica, que aquí incluimos los pacientes que tienen estudios imagenológicos de alto riesgo, es decir, pacientes con obstrucciones vasculares que tengan placas mayores al 50% o que tengan una placa que es vulnerable en ese momento. Pacientes con hipercolesterolemia familiar heterozigota en presencia de uno o más factores de riesgo cardiovascular, y la enfermedad renal crónica, que como ustedes ven ahí, con tasas de filtración glomerular por debajo de 30 mililitros minuto, pues ya se consideran pacientes de muy alto riesgo, y como les decía anteriormente, pues los pacientes diabéticos de muy larga data que van a ser pacientes de muy alto riesgo. En el segundo paso, identificamos pacientes que son de alto riesgo. Los anteriores eran de muy alto riesgo. Entonces, son características de alto riesgo, pacientes que tienen esa misma enfermedad aterosclerótica que es subclínica, pero que tienen obstrucciones menores al 50%, hallazgos imagenológicos. Ese paciente del hallazgo incidental que le estaban haciendo la ecografía de tiroides y le encuentran que la carótida tiene una placa y el radiólogo la reporta, pues ese paciente, aunque no tenga ningún síntoma clínico, ya debe considerarse de alto riesgo y por lo tanto recibirá tratamiento. Puntajes de calcio coronario mayores de 100 unidades a Gastón también entran en esta etapa. Pacientes con medición en el perfil lipídico de colesterol total mayor de 310, LDL mayor de 190 e hipertensiones en estadios avanzados. Diabéticos de no tan larga data, pero que tienen presencia de otros factores de riesgo cardiovascular. Cuando hay un paciente que tenga 3 o más factores de riesgo cardiovascular, ya los vamos a ver cuáles son, y pacientes con compromiso renal, pero no tan severo. En el paso 3, ¿a quiénes estamos identificando? Pacientes que pueden ser tanto de alto como de riesgo moderado. Entonces, aquí, y muy importante tenerlo en cuenta, son pacientes que tienen condiciones inflamatorias crónicas. Miren lo importante de esto: pacientes con artritis reumatoidea, lupus, enfermedad inflamatoria intestinal, que no considerábamos antes como un factor de riesgo cardiovascular. Miren que es un paciente que crónicamente está inflamado y desde ese punto de vista aumenta también su riesgo residual. Historia familiar, muy importante en el interrogatorio de la historia clínica, con enfermedad cardiovascular prematura, mujeres menores de 65 años, hombres menores de 55 años, diabéticos sin criterio de muy alto o alto riesgo, que tengan un tiempo de evolución de su enfermedad de no más de 10 años, y condiciones específicas de la mujer. Aquí entra un punto bien importante, y como les decía inicialmente, los factores que son sexo específicos. Para las mujeres siempre es importante interrogar sus condiciones patológicas durante los embarazos, menopausia temprana.
el síndrome de ovario poliquístico, la insuficiencia ovárica prematura y la menopausia precoz son valores importantes, y aquí entran a jugar parte los biomarcadores también, que son muy importantes para establecer riesgo residual. Todos aquellos pacientes que tengan proteína C reactiva mayor a 2 miligramos por decilitro son pacientes que crónicamente están inflamados y tienen un incremento en su riesgo residual. La lipoproteína A se vuelve aquí también un biomarcador específico. Valores de lipoproteína A por encima de 50 miligramos por decilitro o 125 nanomoles por litro, no son equivalentes las dos mediciones, pero cualquiera de las dos son aceptables, y una ApoB mayor o igual a 130 miligramos por decilitro. Otro factor importante que se estableció en este consenso son los determinantes sociales de salud. Y es que las condiciones socioeconómicas de nuestros pacientes también influyen en su riesgo cardiovascular, y desafortunadamente tenemos una población que es socioeconómicamente muy baja. Ser pobre desafortunadamente aumenta el riesgo cardiovascular. Entonces, desde ese punto de vista es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Listo? Y por último, calcular el riesgo cardiovascular a 10 años para poder establecer si mi paciente tiene o no tiene cuando no entra en ninguna de las condiciones o los pasos anteriores. Entonces aquí la utilización de la escala, esta es la recomendación del consenso que va a ser publicado próximamente en la Revista Colombiana de Cardiología. Recuerden el factor de calibración 0.54 para mujeres, 0.28 para los hombres, y dependiendo del porcentaje de riesgo, pues estableceré si ese paciente que yo estoy viendo tiene alto riesgo, riesgo moderado o riesgo bajo. ¿Para qué me va a servir esto? Pues para poder establecer cuál va a ser el parámetro de tratamiento para mi paciente. Aquí un listado de los factores de riesgo cardiovasculares. Entonces, la edad mayor de 65 años se considera como un factor de riesgo, pero si mi paciente tiene más de 75, ya debo sumar como si tuviera 2 factores de riesgo. Hipertensión, tabaquismo, diabetes, prediabetes, el síndrome metabólico, el sedentarismo, etcétera, que son factores de riesgo ampliamente conocidos. Entonces, desde ese punto de vista, el objetivo de la guía es determinar cuál va a ser el tratamiento enfocado específicamente en metas. Entonces, estas son las metas del tratamiento, se los dejo ahí en esa gráfica. Todos los pacientes tienen que tener triglicéridos por debajo de 150, todos los pacientes deberían tener lipoproteína A por debajo de 50 miligramos por decilitro, y dependiendo de la clasificación de riesgo que yo establecí, pues así mismo va a ser mi meta de LDL y por ende mi meta del no HDL y de ApoB. Aquí rápidamente les voy a mostrar cómo enfoca el algoritmo de tratamiento el consenso. Pues para los pacientes de bajo riesgo, colesterol LDL por debajo de 116 y no HDL por debajo de 150, son a todos aquellos pacientes que yo les voy a recomendar actividad física, nutrición saludable, bueno, todas las recomendaciones que le damos en general a los pacientes. Si mi paciente tiene riesgo moderado, pues estableceré un manejo específicamente con estatinas, que es importante determinar que si mi paciente tiene riesgo moderado, yo le puedo dar una estatina de moderada intensidad, pero si mi paciente tiene alto riesgo, pues yo tengo que intensificar la terapia, ya sea aumentando la potencia de la estatina o combinándola con ezetimibe para poder aumentar su potencia en el tratamiento. Y cuando ya hablamos de pacientes de alto riesgo cardiovascular y muy alto riesgo, en donde las metas son mucho más bajas, pues la terapia debe ser acumulativa. Entonces, pacientes con estatina más ezetimibe que no cumplan metas, pues a estos pacientes se les debe asociar un tratamiento con un inhibidor de la PCSK9 o pues en su defecto inclisiran, dependiendo de cada paciente y su condición de riesgo. Esto para tener en cuenta cada cuánto le vamos a hacer control a los pacientes que estamos viendo en la consulta y a quienes les estamos optimizando ese valor de LDL, pues los vamos a ver cada 6 semanas. Yo inicio el tratamiento, a las 6 semanas evalúo, si mi paciente no llega a metas, yo intensifico la terapia y vuelvo y valoro mi paciente nuevamente a las 6 semanas. Solo hasta cuando yo logre mi objetivo voy a
espaciar ese control con el paciente y en ese caso ya podría verlo o hacerle control, no verlo, sino hacerle control de perfil lipídico cada año. Recomendaciones para el paciente que no logra metas de LDL y no HDL, pues si ya el paciente salió de mi control, pues yo pensaría en remitirlo a un nivel superior donde pueda evaluarse cuál es su condición específica de riesgo. Recomendaciones para uso de icosapentano de etilo. Pacientes con hipertrigliceridemias entre 151 y 499 que tienen riesgo residual aumentado. Entonces yo puedo agregar ácidos grasos para poder potenciar la reducción de esos triglicéridos, obviamente mejorando también la parte nutricional y la actividad física, pero no suspendo el tratamiento puntual para la reducción del LDL, en este caso pues la estatina o el ezetimibe. No es como la recomendación ideal cambiar ese paciente a una combinación fija de estatina con ácido fenofíbrico, porque terminamos reduciendo la dosis de la estatina. Entonces, yo en realidad personalmente prefiero mantener la estatina, el ezetimibe y más bien asociar los ácidos grasos. Y las recomendaciones para la evaluación del riesgo residual, pues tener en cuenta siempre también todo el control de esto que ustedes ven aquí, que no todo es colesterol, triglicéridos, LPA. También hay que bajar la inflamación, hay que disminuir el riesgo de la trombosis y que hay que hacer adecuado control metabólico de la enfermedad. Entonces, ya para terminar, pues agradecerles por su atención y pues quedo atenta a sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Yorladis. Excelente presentación. Abrimos el espacio para preguntas del auditorio. Hola, Doc. Bueno, muchas gracias por la charla. Dentro de todo lo que dijo, si bien están muy bien establecidos como que los frentes de tratamiento para el paciente en términos de riesgo cardiovascular, ahora que presentaba el espectro del paciente que ya se le va a hacer prevención secundaria, realmente el uso de la terapia antitrombótica y adicionalmente el manejo de la terapia anterosclerótica y todo esto, ya sabemos que hay un frente inflamatorio per se en el paciente con falla cardíaca, con enfermedad coronaria, y en especial hay una publicación reciente que ahora reclasifica al paciente como riesgo extremo. Incluso coloca la lipoproteína A como uno de los tantos factores, así como la inflamación, y así aparece también el uso de anticuerpos monoclonales, que si bien no lo escuché mencionar, pero sí está el ensayo CANTOS, que es el del canakinumab. No sé, aquí para Colombia, en qué momento vamos a poder nosotros intervenir en este escenario para poder de pronto impactar en ese término de la terapia antiinflamatoria en el paciente que tiene enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Muy buena pregunta, porque realmente son muchos los estudios que se están haciendo en este momento, hablando específicamente de la LPA, porque ¿qué baja la LPA? Todo lo que tú hagas para bajar el LDL, ¿cierto? Pero si hay estudios, lo que pasa es que están en este momento en fase 2, muchos todavía están en 2, 3 años de evolución, falta un poco todavía, pero son varios los que se están haciendo con respecto a medicamentos que funcionan a través de RNA, medicamentos biológicos puntualmente para reducir LPA. Lo más importante es determinarla. Alguien me preguntaba hace un par de meses en el Congreso, no, pues ahora parece que entonces el perfil lipídico incluye la lipoproteína A. Pues sí, en realidad sí, o sea, se ha vuelto una condición que hay que pedirla porque nos va a ayudar. Si el paciente realmente tiene una lipoproteína A baja, aunque tenga otras condiciones, pues ya no lo alarma a uno tanto. En cambio, los que son muy asintomáticos y tienen una LPA muy alta, son pacientes de muy alto riesgo, a quienes hay que darle una terapia muy temprana, aunque estén muy asintomáticos.
Muchas gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta? No más. Gracias, doctora Yorchadis. Bueno, agradecemos a todos por su asistencia. En estos momentos invitamos al doctor José Valentín Camargo, quien nos va a brindar las palabras de clausura, pero los invitamos a que continúen escaneando el código que vamos a dejar proyectado para los sorteos que tenemos al final. Gracias. Bueno, ayer cuando se aperturó el evento, dentro de los objetivos era motivar y seguir sembrando la semilla de la alta excelencia académica y científica. Hoy considero que se ha logrado y simplemente es seguir el camino que han trazado colegas y ejemplos académicos, de los cuales pues ustedes han tenido la oportunidad de verlos y escucharlos. El doctor José Atilio, el doctor Juan José Márquez, que aunque no hoy hizo interpelación, pues los dos son expresidentes de la ACMI y el doctor Juan José es nuestro líder del comité audiovisual de la ACMI. Al profesor Roca por su apoyo incondicional y a la Universidad Metropolitana, sin el apoyo de los residentes de la Universidad Metropolitana, en particular la doctora Viviana y el doctor Andrés, no hubiese sido posible toda la parte logística y de organización. A los directores de programa de la Universidad Libre, de la Universidad Simón Bolívar y de la Universidad del Norte, y a los directores de programa de pregrado de las universidades de Barranquilla. Para nosotros, y en particular, la presencia de los estudiantes, la presencia de los residentes es nuestra píldora de motivación, los que nos hemos dedicado a la docencia y los que aún tenemos la oportunidad de compartir escenario con los que fueron nuestros profesores y tener la oportunidad de compartir escenario con aquellos que tuvimos la oportunidad de formar y que día a día son mejores, pero gracias a ustedes que son los que están acá. Esperamos seguir construyendo excelencia académica y esperamos seguir contando a futuro con la presencia de todos ustedes. Es un honor también haber contado con la presencia de la doctora Yorlady Uchamocha, que como todos saben es la presidenta electa de la Asociación Colombiana de Medicina Interna 2026-2028. No fue fácil traerla, pero aquí estamos con la bendición de Dios, mi Dios. Gracias a ustedes. Damos por clausurado formalmente el evento, no sin antes que la doctora Viviana y el doctor Andrés sorteen los premios que tenemos para ustedes. Gracias a todos. Muchas gracias, doctor, por sus palabras. Bueno.